Reveladas, 3 escalofriantes. Historias de terror en San Valentín que te dejarán embrujado y mudando. Ana, una joven madre de 28 años, sale de la fábrica de textiles, cansada. Hoy es San Valentín, pero en su mundo, el amor se ha transformado en una farsa. El corazón le late con fuerza, mientras regresa a casa, con la esperanza de compartir una cena con su hijo, de 7 años. Sin embargo, al llegar, algo no cuadra. La puerta está entreabierta. Un sudor frío le recorre la espalda mientras entra. Su hogar, que suele ser su refugio, se siente extraño, ajeno. La sala está desordenada, como si una tormenta hubiera atravesado. Su celular, su fiel aliado, reposa inquietantemente en la mesa. ¿Por qué está aquí?, se pregunta, y un escalofrío le eriza la piel. Se adentra en la casa. Cada paso suena como un eco ominoso, en un lugar que solía ser su santuario. Un ruido sutil detiene su avance, su respiración se acelera, y su instinto maternal grita que algo no está bien. En la penumbra, vislumbra una sombra moverse rápida y furtivamente. «¡Daniel!», llama, pero su voz se siente pequeña frente a la oscuridad. Con cada latido, su adrenalina se dispara. Decidida a proteger a su hijo, aunque él no esté, se mueve sigilosamente hacia las habitaciones, invadiendo la angustia que se despliega a su alrededor. Al llegar a su habitación, encuentra un objeto espeluznante bajo la almohada, una nota arrugada que dice: «Sé lo que ocultas, Ana». Su mente regresa a los secretos de su pasado, llenos de oscuridad que nunca ha compartido. Pero eso no es todo. A su lado, un talismán familiar, el que su abuela le había dado para protegerla, brilla con una luz inquietante. El terror se aferra a su garganta. ¿Quién ha estado aquí? Un roce helado en la nuca la hace girar de golpe. Su vecino, un hombre que parecía inofensivo, aparece en la puerta. Su sonrisa es un gesto siniestro, distorsionado. «Hola, Ana», dice, su voz suave como un veneno. Él comienza a formular preguntas, una tras otra, cada una más amenazante, sobre su hijo, sobre su vida. Las palabras se enredan como serpientes en su mente, mientras nota el peligro que él representa. Ana recuerda los cuentos de su infancia sobre los amigos disfrazados, y su corazón se hunde al considerar que nadie la protegerá. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión crece, y su vecino, que parece conocer cada rincón de su vida, da un paso hacia adelante. El aire se vuelve pesado. Cada palabra susurrada es una hoja que cae en un bosque oscuro. Es el momento de actuar. Ana recuerda la antigua leyenda sobre un hospital abandonado, envuelto en sombras y espíritus que castigan a los villanos. Lo que debería ser un día de amor se convierte en una búsqueda desesperada. En aquel lugar olvidado, el enfrentamiento es inminente. La luz de la luna se cuela esquivando los escombros, mientras ella siente que lo que está por venir la acecha. Su amor por su hijo la impulsa, pero en ese silencio interrumpido por un grito desgarrador, Ana se encuentra al borde del abismo, atrapada entre el instinto de protección y el horror que la rodea. Logrará recuperar lo que una vez fue suyo, antes de que la oscuridad se lo arrebate por completo. Ana se detuvo frente a la entrada del hospital abandonado, su corazón retumbando como un tambor. En un silencio opresivo,
La fachada del edificio, oscura y cubierta de grafitis, parecía observarla con ojos vacíos, mientras un viento helado soplaba, acarreando un aroma a putrefacción que la envolvía como una manta. «Esto no es un lugar para una madre», murmuró para sí misma, incluso sintiendo la tentación de dar un paso atrás. Pero el recuerdo de su hijo Daniel la empujó hacia adelante. «Debo hacerlo por él», pensó. Cada paso hacia adentro se sentía como una traición a su instinto primordial de protegerlo. Las puertas de cristal estaban quebradas, y al cruzar, el crujido bajo sus pies resonó como un grito en la madrugada. Las luces de la luna atravesaban las ventanas rotas, creando sombras que se estiraban como tentáculos dispuestos a atraparla. Ana respiró hondo, intentando calmar la corriente de pánico que serpenteaba por su cuerpo. Alzó el talismán familiar que llevaba colgado del cuello, deseando que su abuela estuviera allí para tranquilizarla. Cada habitación del hospital parecía contar una historia, gritos ahogados y susurros perdidos. Se movía con cuidado, explorando el laberinto ominoso mientras recordaba los relatos del lugar. Aquí es donde los médicos hacían experimentos. Una risa burlona la hizo estremecerse. No estaba sola. Ana se detuvo en seco. «¡Daniel!», gritó, su voz rebotando en las paredes, como un eco de desesperación. No hubo respuesta, solo un silencio pesado, abrumador. De repente, un portazo resonó en una de las habitaciones. Fue como una explosión, y el eco la arrastró, llevándola hacia la puerta. Con el corazón en la garganta, Ana empujó el umbral y fue recibida por un espectáculo aterrador. Una figura oscura se erguía ante ella, su rostro apenas visible, bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. «He estado esperándote», dijo la figura con una voz cascada, que le heló la sangre. Ana retrocedió, pero él hizo un movimiento como si fuera a atraparla. «¿Sabes por qué estás aquí?», continuó, y el aire se volvía más pesado. «Las sombras han hablado, Ana. Te han elegido como el sacrificio para liberar lo que está atrapado entre las paredes de este lugar». El sudor le brotó por la frente mientras luchaba con el pánico. La figura parecía absorber la luz a su alrededor. «¡Daniel!», gritó de nuevo, y sus palabras estaban cargadas de terror. Pero la figura solo sonrió, una sonrisa grotesca que desdibujaba cualquier vestigio de humanidad. «Tu hijo está a salvo, al menos por ahora», dijo, acercándose. «Pero el tiempo se agota. Harás el sacrificio, o perderás a quienes amas». Un crujido detrás de ella la hizo girar, y cuando volvió a mirar, el pasillo estaba lleno de figuras sombrías. Sus ojos resplandecían con una luz roja y pulsante. Ana sintió que la oscuridad la envolvía, que cada sombra la aprisionaba más. Con cada respiración, se arrinconaba más en la pesadilla. «Debes decidir», dijo la figura, acercándose aún más, los ojos inyectados de algo que parecía deseo. Ana sintió que el talismán ardía contra su pecho. Pero, ¿qué debería ofrecer a cambio de su hijo? Un grito liberador resonó en su mente. Y en ese instante de locura, la verdad salió a la luz. Había sombras en su propia historia. En ese hospital, lo que había enterrado regresaba para reclamar lo que le pertenecía. El horror apenas comenzaba. «¿A qué estás dispuesta a renunciar para salvarlo, Ana?». La risa siniestra retumbó en el aire, mientras Ana temía que las sombras la devorasen por completo. ¿Se atrevería a enfrentar sus propios demonios, o cedería a la oscuridad? En ese momento decisivo, lo que parecía un refugio se transformaba en una trampa mortal. La pregunta ahora no era solo cómo salvar a su hijo, sino qué demonio estaría dispuesta a invocar. Y mientras la oscuridad se acercaba,
Una voz resonó en su mente. Ese no es el final. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras las sombras se acercaban, como si la muralla de oscuridad quisiera tragársela. El eco de la risa del extraño reverberaba en su mente, alimentando su miedo. No puedo dejar que esto termine así, pensó, y una chispa de determinación encendió su corazón. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando, pero firme. La figura hizo una pausa, observándola, como si estuviera considerando si ella realmente tenía la fuerza para enfrentar lo que venía. No soy quien determina lo que se da, respondió al fin. Las sombras no te han convocado para jugar. Ellas buscan algo más oscuro en ti, algo que has guardado. Ana apretó el talismán con más fuerza. Desde pequeña había aprendido que ese amuleto era un símbolo de protección, un recordatorio de sus raíces, pero ahora eso parecía insignificante, un objeto inerte en un lugar donde el mal campaba a sus anchas. No tengo nada que ofrecer, dijo, asustada, recordando las noches en las que había llenado su mente de esperanzas y promesas. Pero aquella oscuridad no prometía nada bueno. ¿No lo crees? La figura ladeó la cabeza. Su sonrisa retorcida iluminaba la penumbra. En sus ojos resplandecía la maldad. Para salvar a tu hijo, debes recordar. ¿Qué fue lo que enterraste? Ana sintió que las paredes comenzaban a estrecharse a su alrededor. Deseaba dejar atrás aquel pasado que la había marcado, pero ahora parecía que amenazaba con derrumbarse sobre ella. Imágenes fugaces de su infancia, momentos perdidos, llenos de risas y juegos, se entrelazaban con visiones de tristeza y dolor. Su hermana pequeña, la que había desaparecido en circunstancias misteriosas, volvió a su mente como una maldición. No, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo hacerlo. De repente, una figura a su izquierda se materializó. Era un niño pequeño, su rostro pálido y su cabello desordenado. Ana lo reconoció al instante. «Daniel», murmuró, el terror y el amor luchando en su pecho. «Mamá», dijo el niño con una voz temblorosa. «Ven, ayúdame». Una ola de pánico la inundó. Ana comprendió que no podía fallar. Las sombras se arremolinaban aún más. El mostrador que la figura siniestra había erigido ansiaba devorarla. «¿Por qué tenía que ser yo?», gritó, enfrentándose a la figura. «¿Por qué este sacrificio?». La figura pareció desvanecerse por un momento, perdida en la bruma. Su voz resonó desde la nada. «Porque tú eres la llave, Ana. Sin tu dolor, no pueden liberarse. Pero también eres la puerta para que la luz regrese. O se consuma». La angustia inundó su ser. Aquel dichoso talismán comenzó a vibrar, como si una energía oscura intentara desatarse. Ana miró a su alrededor, buscando alguna forma de salir, una respuesta que la guiara. «Necesito fuerzas», pensó, y en ese instante sintió un cambio a su espalda. Las sombras se agitaron. El niño se esfumó, dejando una estela de lágrimas que se deslizaban sobre el suelo frío. No, ella solo desea sacarlo a él. Pero la petición de la figura se volvió más nítida y más inquietante. ¿Qué sería capaz de hacer para salvar a su hijo? Las toneladas de recuerdos se agolpaban, y ante la única opción, decidir, enfrentar su pasado, abrir viejas heridas. Pero, ¿sería suficiente? La respiración se hizo más pesada, y la oscuridad se cernía sobre ella como un manto. Podía sentir que el tiempo se agota. En su mente retumbaba una pregunta crucial. «Pagarás el precio de tu propia salvación, Ana». Sus lágrimas cayeron. La desesperación bailó con la sombra, y justo cuando la oscuridad parecía consumirla,
Escuchó una risa, no del hombre, sino del niño. Era como si señalara el camino que había estado evitando. Esto apenas comenzaba. Lo que necesitaba enfrentar todavía estaba fuera de su alcance, y las sombras ansiaban su sacrificio. Podría recordar lo suficiente para salvar a su hijo. O esas sombras la devorarían primero. Con el corazón hecho un nudo, un grito ahogado se asomó en su garganta. La oscuridad se abalanzó sobre Ana, envolviéndola en una neblina pesada, que parecía susurrar secretos olvidados. El eco de las risas infantiles resonaba en su mente, un recordatorio cruel de lo que había perdido y de lo que podría perder nuevamente. La preocupación por su hijo se retorcía en su pecho. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba un tiempo que se hacía imposible de ignorar. Ana cerró los ojos, esperando que la oscuridad la tragara, que la liberara de su peso. Pero entonces vio una luz tenue, un resplandor tenue que parpadeaba como una estrella distante. Algo de esperanza en medio del horror. Al abrir los ojos, la figura había vuelto. Estaba más cerca. Casi podía sentir su aliento helado. «Recuerda», susurró la figura, casi burlándose de la débil luz que emanaba de su propio corazón. ¿No ves que los recuerdos oscurecen más que las sombras? Las paredes comenzaron a moverse otra vez, como si la casa misma respirara. Cada ladrillo, un susurro de lo que había ocurrido en ese lugar. Ana luchaba por mantener su enfoque, tratando de vaciar su mente para recordar, pero el miedo era un ladrón voraz. «Tu hermana», dijo la figura, esa sonrisa cruel deformando su rostro. Las sombras silbaban a su alrededor, danzando en un ritmo inquietante. ¿Recuerdas qué pasó con ella? Esos ecos están dentro de ti. Las imágenes comenzaron a fluir. Recuerdos de risas en un jardín. Fragmentos de una felicidad desgastada por las sombras de la tragedia. Ana recordó cómo sus padres habían cambiado después de la desaparición de su hermana. La risa se oscureció y las carcajadas se transformaron en ecos de llanto. Pero había algo que no quería enfrentar. Algo que había sepultado hace mucho tiempo. El talismán en su cuello empezó a brillar, y Ana sintió que el calor emanaba de su piel. La figura pareció retroceder levemente, como si esa luz las quemara. No puedes esconder la verdad, Ana. Debes enfrentar tu propio dolor para liberarte. ¿Y si no puedo?, replicó, su voz subtendida por un hilo de desesperanza y desafío. ¿Y si eso me consume a mí? Entonces, tú y tu hijo estarán igualmente condenados. El terror golpeó su pecho como un martillo. Se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. No había escapatoria posible si no se enfrentaba a lo que había estado ignorando. La culpa y el dolor eran como cadenas que la mantenían atada a su miedo. Decidiendo quitarse esas cadenas, Ana tomó una respiración profunda, sintiendo la energía del talismán rodeándola. Era hora de recordar, era hora de desbloquear esos secretos y ver lo que hacía tanto daño en su vida. El rostro de su hermana se apareció claramente en su mente, y una verdad abrumadora emergió. «¡Sofía!», gritó. «No puedo dejarte en el olvido». Las sombras gritaron, un lamento colectivo que resonó en la penumbra. La figura retrocedió, incapaz de soportar la brillantez que empezaba a irradiar Ana, pero sus ojos estaban llenos de satisfacción. «Eso es, Ana, despierta a lo que has enterrado. Recuerdos, dolor, incluso la venganza. Todo es parte de la llave, y cuando lo recuerdes, tómalo como un regalo». La luz comenzó a crecer incontrolablemente, iluminando la habitación y ahuyentando las sombras con una ferocidad inesperada. Pero también había un riesgo. El momento de recordar podía abrir una puerta que nunca debería haber sido desatada.
Tu decisión es inminente, Ana. Escoge bien, o perderás más que solo tu pasado. Con el corazón palpitante, Ana supo que la próxima decisión que tomara determinaría no solo la vida de su hijo, sino también la suya. Miró al niño, quien volvió a aparecer, su rostro lleno de esperanza y miedo. Mamá, ven. Por favor. Ana quería gritar, pero en cambio, se encontró en silencio, atrapada entre un pasado oculto y un futuro incierto. Las sombras aún danzaban, esperando el momento perfecto para devorar todo lo que amanecía. Esto estaba lejos de terminar. Se sentía la presión en el aire. Los ecos de un miedo antiguo reverberaban en sus oídos. Y, de repente, en medio de la tempestad de emociones, una visión se dibujó en su mente. Un espejo, roto, lleno de imágenes distorsionadas que debían ser enfrentadas. ¿Qué reflejo verás, Ana?, preguntó la figura, con deseo renovado. Es hora de que el espejo hable, y mientras el eco del miedo la envolvía, la pregunta quedó flotando en la oscuridad. ¿Qué había más allá de su reflejo? Ana sintió que el aire se arremolinaba a su alrededor, un vórtice de recuerdos y sombras. La figura, aún más cercana, la observaba con una intensidad que congelaba su aliento. El espejo que había vislumbrado latía en su mente, un objeto que prometía la verdad, a cambio de exponer sus más oscuros secretos. Con cada pulso de su corazón, la luz del talismán aumentaba, marcando una carrera contra el tiempo, cherenciando la oscuridad que la rodeaba. Ana avanzó hacia esa imagen etérea, que se desdibujaba ante ella. Un frío gélido invadió su cuerpo, reprimiendo la vitalidad en sus venas, pero algo dentro de ella ardía con determinación. Con un grito apenas audible, se plantó frente a la figura. «Dime qué quieres de mí». Sus palabras eran firmes, pero el temblor en su voz delataba su miedo. La figura sonrió, un gesto que helaba la sangre. «Quiero que veas lo que has negado, lo que has dejado olvidado en este lugar». De repente, un sonido resonó desde el fondo de la habitación, un crujido, como el quebrar de una rama muerta. Ana giró la cabeza y vio que las sombras se estaban agrupando, brillando con una malevolencia que la hizo temblar. Se asomó, mirando cómo se formaba una imagen en el espejo, un reflejo distorsionado que parecía arrastrar los recuerdos de su infancia. «¡Sofía!», gritó de nuevo, consciente de que debía enfrentar este horror. La forma de su hermana apareció, borrosa y trémula, atrapada en un ciclo de miedo que resonaba en su interior. «¡Ana!», susurró la imagen, su voz perdida entre susurros inquietantes. Los ojos de Sofía eran sombras vacías, como si en su mirada se reflejara un abismo inexplorado. Ana sintió un ardor en su pecho. ¿Qué había hecho para olvidar? ¿Por qué había permitido que ese dolor persista en su vida, destruyendo a su familia? Un torrente de emociones la invadió, y en ese momento supo que la oscuridad no era solo un enemigo, sino también un recordatorio de su propia fragilidad. Con cada palabra que Sofía pronunciaba, la figura detrás de Ana se movía, acercándose con la tranquilidad de un depredador. Ana sentía que las sombras también la querían atrapar, sus dedos helados intentando arrastrársela al inframundo. «¡Escucha!», gritó Sofía, sus labios temblando. «No es solo mi recuerdo, Ana. Estás repitiendo la historia. Tienes que romper ese ciclo». Ana parpadeó, y las imágenes comenzaron a convertirse en flashes de lo que realmente había sucedido años atrás. La fiesta de cumpleaños, las risas, y luego el silencio abrumador, el eco del llanto, su madre desplomándose, la casa helada, como si en ese mismo instante la vida se hubiera desvanecido. «¡No!», Ana gritó, sabiendo que debía elegir entre el odio que había guardado y el amor que aún podía sentir por su hermana.
Cerrar los ojos era una opción, pero aferrarse a la verdad era la única salida. Las sombras comenzaron a girar. Una tormenta oscura rodeaba la habitación, mientras Ana se dio cuenta de que debía tomar la decisión. Con cada grito sofocado que resonaba en su mente, decidió liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera. «Yo te encuentro, Sofía». Los rostros borrosos comenzaron a desvanecerse, y Ana sintió que todo le era arrebatado. El dolor, el miedo, el peso de la culpa, se volvió hacia la figura, desafiante. «Nada de esto me detendrá». Pero al hacerlo, la figura sonrió una vez más. «¿De verdad crees que eso es suficiente?». La habitación tembló, y el espejo comenzó a romperse en 1000 pedazos, cada fragmento trayendo ecos de su pasado. Un grito desgarrador penetró la atmósfera, y la luz se desvanecía, tragándose su último resquicio de esperanza. «Es solo el comienzo, Ana. Tu elección ha despertado algo que estaba dormido». El silencio después del grito fue ensordecedor. Ana se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. Había tocado un hilo que la conectaba a un dolor lejano pero latente. Ahora no solo enfrentaba su pasado, sino también la llegada de algo mucho más oscuro. Y en ese vacío silencioso, la figura desapareció, dejando a Ana sola con el eco de las sombras, un recordatorio de que la verdad siempre trae consigo su sombra. Su hijo, ¿dónde estaba? La imagen de su pequeño sonriendo se desdibujó en su mente, y el terror se profundizó. «¡No!», se urgió. «Debo encontrarlo». Pero el pasillo que había al lado de ella estaba sumido en la oscuridad, y el miedo empezaba a cosquillear sus sentidos. Atravesar aquel umbral era una trampa. Cada paso que daba resonaba con el temor creciente de lo que la esperaba. Ana se detuvo antes de entrar, sintiendo el vacío que la rodeaba, un llamado seductor que susurraba su nombre. En el fondo, algo esperaba, y mientras se inclinaba a escuchar, comprendió que no solo había que enfrentarse a los recuerdos, sino también a los secretos que aún estaban escondidos en lo más profundo de la casa. Cuando el horror se desplegó frente a ella, Ana comprendió que en la oscuridad uno nunca está truly solo. Con un nuevo giro de la realidad acechando, se giró hacia la oscuridad del pasillo y respiró hondo. ¿Quién más despertaría en esta noche de revelaciones? El pasillo se extendía frente a Ana como un abismo interminable. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro y el aire, impregnado de humedad, era difícil de tragar. Cada respiración la empujaba un poco más hacia un océano de incertidumbre, donde las sombras parecían llevar vidas propias, danzando en un curso oscuro que prometía horror. «¡Lucas!», gritó, su voz resonando en la penumbra, pero el eco se perdió, tragado por la negrura que la rodeaba. Los pasos de Ana eran lentos, cautelosos. Sus sentidos estaban alerta. Cada sonido parecía una advertencia. Un chillido de una puerta se movió en el fondo, seguido por un susurro de risas lejanas que helaban su sangre. Esa risa ¿era real o su mente comenzaba a jugarle malas pasadas? Ella continuó, forzando su mente a recordar las historias que su madre le había contado sobre la casa. Historias de espíritus atormentados, sombras que se alimentaban del miedo y se escondían en los rincones más oscuros. «Eso no es real», se repitió como un mantra, pero el peso de su propia duda iba creciendo. De pronto, un hecho la paralizó. Un pequeño reflejo parpadeante asomó en una puerta a medio abrir. Era como si una luz viajera intentara escapar, titilando en un intento desesperado por ser vista. Ana tragó saliva, consciente de que cada paso que daba le acercaba tanto a la verdad como al horror. Cuando llegó a la puerta, el ruido detrás de ella cesó.
La vida se había detenido, y solo el latido de su corazón resonaba en su mente. Empujó la puerta, y el chirrido la hizo saltar. Dentro encontró una habitación que había estado completamente olvidada. Las paredes estaban forradas de fotos enmarcadas, imágenes de su infancia, cada una capturando un momento que había decidido borrar de su mente. En el centro de la habitación, un viejo sofá cubierto de polvo parecía invitarla a tomar asiento, como si el lugar aún guardara secretos, trozos de un pasado que parecía no querer dejarla ir. Un movimiento repentino en una de las fotos la hizo estremecerse. Sofía sonreía, pero en sus ojos había una sombra que sugería que sabía más de lo que dejaba ver. «Ana», dijo la voz de su hermana, pero esta vez era más clara, como si estuviera justo al lado de ella. Ana se dio vuelta, y no había nadie. El aire se volvió pesado, una sensación de algo oscuro envolviendo el espacio. Entonces, justo a su lado, una corriente fría acarició su mejilla y la voz volvió a susurrar. «Tienes que encontrarme, antes que ellos encuentren a Lucas». La angustia se arrastró como un parásito en el estómago de Ana. ¿Quiénes eran ellos? Detrás de ella, el espejo roto comenzó a vibrar, cada fragmento brillando con una luz malsana que incitaba a la desesperación. Intrigada, dio un paso más cerca. La imagen en el reflejo se movía. Lucas, su hijo, atrapado en una burbuja de angustia que reflejaba su propio miedo. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se esfumó entre ecos de risas burlonas que la rodeaban. Las risas crecieron, ahogando su grito. Ana sentía que el cuarto giraba, sumergiéndola en una espiral de locura. Todo lo que había olvidado estaba reclamando su atención, y la figura de Sofía, aunque distante, parecía moverse junto a su reflejo, tratando de liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Al mirar hacia sus propios ojos en el espejo, un nuevo terror la invadió. Esos ojos no eran solo los suyos. Algo más oscuro y profundo estaba acechando detrás de su propia imagen. Algo que deseaba salir. De repente, el espejo estalló, lanzando fragmentos de vidrio por todos lados, cortando el aire con su sonido agudo. Ana cayó al suelo, rodeada de espejos rotos que reflejaban visiones cada vez más aterradoras. La risa se convirtió en un grito, una cacofonía de voces que gritaban su nombre. Sin saber qué camino tomar, se levantó y corrió hacia la única salida que parecía segura. Pero con cada paso, el eco de las risas se hacía más fuerte, más amenazador, alimentándose de su miedo, y en ese instante, en la entrada de la habitación, una sombra mucho más grande se proyectó detrás de ella, ocupando el espacio que alguna vez le perteneció. Ana giró lentamente, aterrorizada, balanceándose en el filo entre el deseo de creer que todo era un sueño y la dura realidad que la atrapaba. «¿Qué hiciste, Ana?», murmuró la sombra, cerrándose sobre ella, dejando claro que el precio de la verdad tendría que pagarse con algo más que recuerdos. Ana sintió un grito ahogado en su garganta mientras su mundo se oscurecía. Mientras tanto, en una esquina lejana del armario, una pequeña figura observaba en silencio, el rostro familiar enmarcado por la melancolía. El viento sopló, trayendo consigo un murmullo escalofriante. Esta historia apenas comienza. El aire parecía enfriarse aún más, y la oscuridad se tragó las últimas luces de la habitación. Ana, paralizada, sintió una presión creciente en su pecho, casi como si aquellas sombras desearan aplastarla. La voz que le susurraba su nombre reverberaba en su cabeza, dándole vueltas a pensamientos confusos, de culpa y miedo. «¿Qué hice?», preguntó en un murmullo casi inaudible.
las palabras apenas escapando de sus labios. La sombra dio un paso adelante. Sus contornos se definieron con claridad, revelando un rostro distorsionado por la ira y el dolor. Era una proyección de lo que había sido su vida, de los secretos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. La figura se acercó lentamente, como si disfrutara de su terror. «Tu hermana», susurró, dejando caer cada palabra como un peso muerto. «Ella siempre te advirtió». Ana recordó las noches en que Sofía había suplicado que no se metiera en lugares peligrosos, que no descuidara a Lucas, pero nunca pensó que esa advertencia se tornaría real. Con un grito ahogado, Ana dio media vuelta y corrió hacia la puerta. La presencia detrás de ella parecía flotar, inalcanzable, pero siempre presente. La risa burlona reverberó en sus oídos como un eco interminable, transformándose en un mantra cruel. El pasillo se extendía como un túnel de pesadilla. Las luces en el techo parpadeaban ominosamente, y cada esquina parecía albergar una nueva amenaza. Ana atravesó la puerta con un empuje desesperado, su corazón latiendo con furia en su pecho, y se encontró frente a un corredor que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas con retratos descoloridos, cada uno más inquietante que el anterior, como si los ojos de aquellos retratados la juzgaran. Las risas continuaban persiguiéndola, resonando en los rincones oscuros. Ana se detuvo un momento, intentando recuperar su aliento. Al mirar a su alrededor, vio al final del pasillo una luz tenue que emanaba desde otra habitación. Con el corazón en la mano, avanzó hacia ella, deseando que detrás de esa luz hubiese alguna respuesta, alguna manera de salvar a Lucas. Cada paso, sin embargo, la llenaba de dudas. El pasado acordonaba su mente como una trampa, recuerdos de su infancia, momentos de felicidad, pero también de culpabilidad, la arrastraban hacia atrás. Finalmente, al llegar a la puerta iluminada, alzó la mano para abrirla, pero una figura familiar apareció detrás de ella. Sofía, o al menos lo que quedaba de ella, la miraba con ojos tristes. «No confíes en la luz», dijo, su voz destilando tristeza. «Lo que buscas está más allá». Ana parpadeó, confundida. La sombra, atrapada en la dicotomía entre lo real y lo imaginario, parecía querer advertirle de un peligro inminente. La luz comenzó a distorsionarse, moviéndose como si tuviera vida propia, y las paredes del pasillo parecían cerrarse a su alrededor. El deseo de escapar se apoderó de Ana, luchando contra el terror que la paralizaba. Tomó una decisión. Sin mirar atrás, se lanzó hacia la luz, pero al cruzar el umbral, el aire se volvió espeso, casi tangible, y la risa se tornó en un grito ensordecedor que hizo eco en su mente. «¡Lucas!», gritó de nuevo, pero ya no estaba segura de si había dejado alguna parte de sí misma atrás. En el instante siguiente, la luz se extinguió, y las figuras emergieron de las sombras que poblaban la habitación. Eran versiones distorsionadas de personas que conocía, muecas de risa, sombras de sus temores. Ana sintió que su mente crujía, apretando la realidad hasta convertirla en un laberinto del que no sabía cómo salir. Entonces, tuvo una revelación. La figura de Sofía se movía junto a aquellas sombras, tratando de liberarse, tratando de advertirla sobre el verdadero enemigo. La lucha no era solo por Lucas, sino también por su propia salvación. Pero ¿quién era el verdadero enemigo en esta oscura casa? Mientras su mente se sumergía en la confusión, el eco de una voz del pasado resonó en sus oídos. El precio por la verdad no siempre es lo que parece. Y justo antes de que la oscuridad la absorbiera por completo, vio en sus manos un pequeño objeto brillante, un viejo colgante
que había pertenecido a su hermana. Con un último respiro de esperanza, recordó lo que significaba. Sofía, susurró, por favor, ayúdame. Pero en los oscuros rincones de la casa, la risa burlona volvió a resonar, dejando claro que el peligro solo había comenzado. En el fondo, algo se movía, preparado para reclamar lo que le pertenecía. Entonces, abriendo una nueva puerta en su memoria, un nuevo eco resonó. ¿Y si Sofía no está sola? Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose en formas grotescas, mientras Ana intentaba comprender la magnitud de lo que se había desencadenado. El colgante brillaba tenuemente en su mano, como si recordara el calor del amor fraternal que había compartido con Sofía. Pero esa luz, ahora, parecía traer algo más que recuerdos felices. Los murmullos de lamentos distorsionados reverberaban a su alrededor, y las figuras se acercaron con pasos inexorables, como si alimentaran su existencia de su terror. Ana buscó una salida, pero las paredes parecían cerrarse cada vez más, transformando la habitación en un claustrofóbico laberinto. Sentía el aliento helado de la desesperación en su nuca, empujándola hacia el collar. Con manos temblorosas, sostuvo el colgante más cerca. Esa pequeña joya, que alguna vez había sido un símbolo de protección. ¿Qué debo hacer?, se preguntó entre susurros de miedo. En respuesta, una visión fugaz de su hermana, sonriendo, apareció brevemente en su mente. «Recuerda quiénes somos», le susurró la imagen. Y Ana sintió cómo la fuerza en su pecho crecía. La risa burlona se detuvo, y un profundo silencio se apoderó de la habitación, como si el tiempo se hubiera congelado. Fue entonces cuando una sombra gigantesca surgió del vacío, sus ojos oscuros fijos en ella. Ana, paralizada por el terror, recordó que había algo más allá de su dolor. El amor de su hermana, la conexión inevitable entre ellas. «No puedo perderte otra vez», murmuró, y con una determinación renovada, alzó el colgante en el aire. La figura se detuvo, vacilante. Las muecas de las criaturas a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si cada destello del colgante repeliera la oscuridad, debilitando sus formas. «Debo enfrentar esto», se dijo a sí misma, decidida a reescribir su destino. El colgante emitió una luz viva, que reveló la escena a su alrededor. De repente, los retratos de la pared comenzaron a llorar, sus lágrimas empapando el suelo. Ana sintió un dolor punzante al mirar sus rostros, cada uno recordando la vida que había separado de ellos. En ese instante comprendió. Esos no eran solo miedos, eran almas perdidas, atrapadas por la misma culpa que la atormentaba. Las sombras comenzaron a alejarse, pero la enorme figura seguía ahí, absorbida en su odio. Ana se acercó, y a pesar del miedo que la consumía, dijo con voz firme: «No te tengo miedo, Sofía está conmigo». La sombra se detuvo, por un momento pareció titubear, y en ese instante, la figura de Sofía apareció junto a ella, como un faro en la noche. La presión en el aire se disipó, y los lamentos se convirtieron en susurros de esperanza. «Juntas, somos más fuertes», dijo Sofía, extendiendo su mano hacia Ana. Sin pensarlo, Ana tomó su mano. El colgante brilló con fuerza, mientras las sombras se retorcían en agonía. Pero no todo estaba resuelto. En ese momento de luz, Ana pudo vislumbrar una oscura puerta al fondo de la habitación. Una puerta entreabierta que parecía latir con vida propia. Un impulso casi irracional la atrajo hacia ella. Tal vez allí encontraría la verdad sobre Lucas, un secreto que podría liberar a todos. Sin embargo, en su mente resonó una advertencia escalofriante. ¿Y si Sofía no está sola? El espacio a su alrededor comenzaba a desvanecerse,
y una voz profunda, casi familiar, resonó entre las sombras. El verdadero sacrificio aún te espera. Con el corazón latiendo desbocado, Ana supo que su viaje estaba lejos de concluir. Mientras se acercaba a esa puerta ominosa, una certeza frustrante llenó su pecho. El verdadero terror estaba apenas comenzando. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que yacía detrás de esa puerta? ¿O el precio por la verdad sería más de lo que estaba dispuesta a pagar? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al poner un pie en el umbral de la puerta, el aire se tornó denso, como si la oscuridad misma quisiera absorberla. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando en su mente como un tambor de guerra, clamando por valentía. Sofía le dio un leve apretón de mano, una señal de que no estaba sola ante el horror que se avecinaba. Detrás de la puerta, la penumbra se aglutinaba en una especie de sala amplia. El aire helado carcomía su aliento en nubes blancas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, que parecían vibrar con energía oscura. Ana miró a su alrededor, su mente llena de imágenes grotescas, de almas perdidas. Más allá, unas figuras en sombras se atisbaban en la penumbra, esperando a que diera el próximo movimiento. Debemos encontrar la verdad, murmuró Sofía, su voz cortando el silencio temible. Ana asintió, sintiendo el colgante brillar entre sus dedos, como un pequeño faro de esperanza. A medida que dieron un paso adelante, la oscuridad parecía reagruparse, cernirse sobre ellas con una rabia palpable. Cadenas resonaron metálicamente, y de entre las sombras emergió una figura con rostro distorsionado. Su mirada era un abismo en el que Ana no quería caer. ¿Quiénes son ustedes para interrumpir mi reino? La voz de la sombra se deslizó por sus oídos como un veneno. Venimos a buscar a Lucas, contestó Ana, conteniendo el miedo a cada palabra que pronunciaba. La sombra se inclinó. Sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro que Ana no podía soportar. Lucas, una marioneta en mi juego, como muchas almas más. La figura sonrió, una mueca fría y macabra que desató el pánico en el pecho de Ana. Siempre fue un sacrificio. Tu hermana. Ella no puede salvarte. El colgante palpitó en sus manos. Ana sintió su poder renovarse, pero la presión del miedo la aplastaba como un peso insoportable. No te creeré, no lo haré, gritó, haciendo eco de una resistencia que aún ardía en sus venas. Sofía se adelantó, su luz parecía intentar protegerlas. Sin embargo, la figura se movió rápidamente, y en un giro excesivo aparecieron más sombras, emergiendo de las paredes, con una desesperación voraz. Más gritos resonaron, y Ana comprendió que esas almas atrapadas podrían ser la pena de Lucas, el eco de su sufrimiento. La verdad siempre es un precio demasiado alto, susurró otra sombra, acercándose, sus dedos extendidos como garras. Ana, sintiendo que la habitación se estrechaba, se volvió hacia Sofía. ¿Y si esto es una trampa?, preguntó, sintiendo el sudor frío desbordar su frente. La respuesta de Sofía fue tan firme como el clamor de sus corazones. No hay trampa si estamos juntas. Los lazos de la familia son más poderosos. Ana asintió, un destello de determinación surgiendo en su interior en medio del caos. Con un movimiento resuelto, alzó el colgante nuevamente. Destilando su luz, la habitación vibró, absorbiendo la energía de su unión. Pero las sombras comenzaron a contraerse, enfurecidas. Las risas burlonas se extinguieron, y el aire se tornó denso, con un silencio inquietante. Juntas, prepararon su enfrentamiento, pero un eco profundo resonó por todo el lugar. El verdadero sacrificio aún no ha sido revelado. Rugió la voz,
Cada palabra era un trozo de hielo que se hundía en su piel. La oscuridad empezó a diluirse ante su luz, pero Ana sintió un nuevo terror surgiendo. Un estruendo de cadenas rasgando el suelo. Un grito desgarrador que provenía de la oscuridad misma. Un eco de una risa que nunca debería haberse escuchado. El colgante se volvió incandescente, iluminando un rincón donde se encontraba una figura encadenada. Ana la reconoció. Era Lucas. Pero a su lado, más sombras surgieron, revelando lo que le había sucedido, con el horror profundizándose en su corazón. Ana se dio cuenta de que lo que le esperaba detrás de esa puerta era más que respuestas. Era un dilema desgarrador que podría destruirlo todo. ¿Estás lista para descubrir el precio de la verdad?, susurró Sofía, con temor en su voz. Y Ana supo que una decisión crítica se avecinaba. El sacrificio que enfrentaría sería el más oscuro de todos. Podría soportarlo, o la luz se apagaría para siempre. Ana sintió cómo el aire vibraba a su alrededor, pesado y denso, mientras las sombras se acumulaban, listas para engullirlas. El rostro de su hijo, atrapado entre cadenas en una prisión de oscuridad, le estremeció el alma. Debo actuar, pensó, pero la confusión enturbiaba su mente como neblina oscura. ¡Lucas!, gritó, extendiendo la mano hacia él. Sus ojos brillaban con desesperación, pero en su pecho crecía la esperanza de que podría liberarlo. La figura sombría se abalanzó hacia ellas, su risa resonando como un eco siniestro. Sin embargo, Ana sabía que no podían rendirse. Con el colgante brillando con fuerza, recordó las historias de amor y unión que la habían mantenido firme. Bajo su luz, todo lo oscuro parecía retroceder. No somos débiles, dijo, más segura de sí misma. Somos familia, y el amor es más fuerte que cualquier sombra. Las sombras temblaron ante sus palabras, inquietas, como si la luz les mordiera la carne inmaterial. Sofía la miraba, una chispa de esperanza en su mirada. Recuerda lo que somos, Ana. Juntas podemos enfrentarlos. Con un gesto decidido, Ana comenzó a caminar hacia los grilletes que mantenían a Lucas. La figura sombría intentó aproximarse, pero el colgante, intensificado por la fuerza de su amor, emitió un destello cegador que la hizo retroceder. «¡Liberemos a Lucas!», gritó Sofía, mientras las sombras se retorcían con furia. La luz del colgante atravesó la oscuridad, iluminando el rostro de Lucas. Él sonrió débilmente, sabiendo que su madre estaba aquí. La luz creció, y las cadenas que mantenían a Lucas comenzaron a desvanecerse en un destello de cristales que caían. «¡Mamá!», llamó Lucas, su voz resonando con claridad. Con una determinación renovada, Ana alzó el colgante hacia él. En un instante, las sombras que lo mantenían prisionero comenzaron a disolverse, atrapando el terror en su abismo. Poco a poco, Lucas emergió. Sus ojos brillantes y llenos de vida se encontraron con los de Ana. «Estás a salvo», dijo ella, con un alivio profundo, zambulléndose en su ser. Pero de inmediato, el rostro de la sombra se torció en una mueca de rabia. «No pueden escapar tan fácilmente», rugió, acercándose aún más, su furia palpable. Esta no era solo una batalla física, pensó Ana. Debía enfrentarse también a su propio miedo. Con el talismán empoderando cada palabra, se volvió hacia la figura. «Tú no puedes poseerlo, porque el amor siempre encontrará el camino». El colgante brilló intensamente, enviando un haz de energía hacia la sombra, que se retorció en su maldad, luchando por mantener el control. Pero aquellas palabras, llenas de amor y de determinación, eran como un estandarte en el campo de batalla. Sofía, a su lado, extendió su mano, uniendo fuerzas con Ana. La luz seguía creciendo,
llenándose de imágenes de su infancia. Risas compartidas, dulces recuerdos. La familia que habían sido brilló con intensidad y empujó a las sombras hacia el borde de la habitación. La figura amenazante rugía. Su forma oscura comenzaba a desvanecerse. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora mostraban terror. ¡No! Con un último grito, la sombra se desvaneció en un torbellino de oscuridad, y el eco de su risa se convirtió en un lamento distante. La habitación se iluminó por completo. Una paz abrumadora llenó el espacio, y la presión en el ambiente se disipó. ¡Lo logramos!, dijo Ana, respirando profundo mientras las lágrimas de alivio caían por su rostro. Sofía la abrazó con fuerza, y juntos observaron a Lucas sonreír. «Nunca volveremos a separarnos», susurró Ana, fundiéndose en un abrazo con su hijo. La luz del colgante siguió brillando en sus manos, mientras la habitación comenzaba a transformarse. Los cimientos de la oscuridad, desmoronados por su amor, ahora sabían que el verdadero sacrificio había sido su pasado, pero también su fortaleza y unión. Al salir del lugar, la oscuridad que había sido una prisión se convirtió en un sendero luminoso. Ana miró a Sofía, su hermana, y luego a Lucas, su razón de vivir. Habían enfrentado juntos un pasado oscuro, pero el amor siempre había triunfado sobre el miedo. Al final, se giraron hacia la puerta de la habitación, y al cruzar el umbral, un nuevo amanecer los esperaba, un futuro lleno de promesas, y sobre todo, la certeza de que el amor y la familia son la luz que disipa la oscuridad más profunda. Ana sonrió. Nada podría romper su lazo, nunca más, y con eso, la historia de cada uno de los tres fue cerrada por fin, en un nuevo capítulo, lleno de esperanza, aventuras y sobre todo, amor. Ahora, antes de que todo termine, escucha bien, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.